Perfecto. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es estudiar entonces el último de los tipos de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, las hiperbólicas. Entonces vamos a empezar, como siempre, explicando qué modelan este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones van a modelar problemas en estado transitorio oscilatorio. Es un tipo de problemas que nunca se van a estabilizar, que van a permanecer oscilando indefinidamente en el tiempo. Entonces ahora ya podemos determinar los tres tipos de problemas que se pueden modelar con estos tres tipos de ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Aquí nosotros vemos justamente un ejemplo de este tipo de problemas que es la cuerda vibrante. Es una animación que ustedes están viendo en el centro de esta diapositiva, aquí. Fíjense que típicamente, digamos, una cuerda vibrante es una cuerda tensa que se pulsa o es rozada como la cuerda de una guitarra, por ejemplo, y provoca ese rozamiento en la cuerda o ese pulsado una perturbación que se propaga a lo largo de la cuerda. En una cuerda pueden producirse vibraciones longitudinales. Ustedes están viendo esas vibraciones representadas con esas ondas en color rojo y en color azul que viajan, fíjense, en sentido opuesto. Y por otro lado, se pueden observar ondas transversales que de alguna manera, fíjense que es como el resultante de la sumatoria de esas dos ondas longitudinales que viajan en sentidos opuestos. Si ustedes ven en el gráfico, cuando que justamente ese movimiento hacia arriba y hacia abajo es lo que sería la onda transversal, el movimiento hacia arriba ocurre cuando justamente los dos movimientos transversales de la onda que viajan hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ven?, se suman en este punto. Entonces cuando se suman y se da el valor máximo de la sumatoria de esas dos ondas longitudinales, la onda transversal indica su valor máximo también. Eso siempre ocurre. Quizás cuando eran chicos, por lo menos, bueno, yo alguna vez lo hice, jugaron con una manguera o algo por el estilo, algo parecido, sacudiéndola desde un extremo y vieron cómo esa perturbación viajaba a lo largo de la manguera. O cuando hacían volar a lo mejor un barrilete, también podían hacer eso. Una de las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, cuando jugábamos con los barriletes, era eh, tomar un pedazo de la cuerda que estaba tensa, traerla hacia nosotros, como quien dice aflojarla, y luego soltarla, y veíamos cómo nosotros obviamente no pensábamos en una ecuación de onda, pero era jugar con el barrilete, veíamos eso cómo se propagaba hasta el final. Cuando el barrilete llegaba, esa onda al final, el barrilete hacía como un cabeceo, entonces nosotros decíamos que era como un saludito del barrilete. Bueno, esa es una onda transversal, por ejemplo, que en estados oscilatorio transitorio hubiese ido y venido indefinidamente, entonces hubiésemos tenido ondas longitudinales y esas ondas longitudinales hubiesen acusado una perturbación transversal que hubiese resultado en la suma de las dos. Nosotros propusimos para este tipo de problemas la ecuación de onda como ecuación típica. De manera análoga a lo que nosotros hicimos en clases anteriores, vamos a deducir la ecuación de onda de una dimensión. Es decir, que nuestra ecuación de ondas va a depender de una variable x, la variable espacial, y una variable t, la variable temporal. Recuerden que una forma de simplificar esto es siempre trabajar con funciones de dos variables. Entonces, las elípticas trabajaban con x e y en una placa que se había calentado y había entrado en estado estacionario. Las parabólicas trabajaban con xt, pensábamos en una barra entonces, para poder entonces simplificar con una variable espacial y una temporal. Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar en un xt
simplificando, una variable espacial y una variable temporal. Recuerden que, según la ecuación de movimiento, en un movimiento rectilíneo uniforme, fíjense ahí arriba a la derecha, se los he escrito aquí, X es igual a B por T. X es la distancia recorrida, por ejemplo, por una partícula a una cierta velocidad en un cierto y determinado tiempo. Eso, por supuesto, se va sumando la velocidad inicial y otras constantes, pero básicamente esta es la ecuación de movimiento en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que si una señal se propaga hacia la derecha, acá se ve muy suavecito, pero la onda en color azul que se está propagando hacia la derecha tendría una velocidad positiva. Si tiene una velocidad positiva, cuando yo pase v por t para el otro lado restando, para poder establecer una relación entre la distancia recorrida por esa onda y la velocidad con que esa distancia se mueve, entonces tendríamos una representación funcional que viene dada por algo como esto. Diríamos que I representa de alguna manera los puntos sobre esta cuerda, va a estar dada por la propagación horizontal de la onda hacia la derecha. Entonces aparece un signo menos. Esa rareza, muchas veces me preguntan, ¿por qué la que tiene signo menos es la que se propaga hacia la derecha? Bueno, porque la velocidad es positiva, entonces al pasar v por t para el otro lado restando, me va a quedar una relación x menos v por t, que va a representar cómo estos, hablando de I, como la altura de los puntos de la onda en color negra, va a depender de esa propagación de la onda longitudinal en color azul hacia la derecha. De la misma manera, nosotros podemos representar la onda en color rojo. La onda en color rojo, la que se propaga hacia la izquierda, satisface esta solución. Ahora hablamos de una función distinta, una función g, que relaciona la posición y la velocidad con que se propaga. Claro, pero como se propaga en sentido opuesto, entonces esa velocidad es negativa, al pasarlo para el otro lado me queda sumando. Entonces lo que ustedes están viendo ahí no es más que la representación funcional o solución, si quieren, de la señal que se propaga hacia la derecha y de la señal que se propaga hacia la izquierda. Nosotros, lógicamente, estamos buscando una ecuación que comprenda ambas señales, por lo que la solución más general no es más que la suma de estas dos soluciones. Fíjense, si nosotros queremos que la solución general comprenda la onda que se propaga hacia la derecha y la onda que se propaga hacia la izquierda, entonces tendremos la suma de las dos soluciones. Quizás ustedes se hagan la pregunta, en este momento, de ¿siempre van a haber ondas que se propaguen hacia la derecha y ondas que se propaguen hacia la izquierda? Sí. Si hay oscilación transversal, tenemos ondas que se propagan hacia la derecha y ondas que se propagan hacia la izquierda. Si no, esta oscilación transversal no se daría, porque claramente la oscilación transversal, como les mostré, resulta de la sumatoria de dos ondas longitudinales, una que va a la derecha y otra que va a la izquierda. O sea que esto siempre ocurre. Por lo tanto, la solución que nosotros estamos buscando, que en definitiva es tratar de describir la vibración de esta cuerda, tiene que ver con una solución que contemple la suma de las dos soluciones, es decir, de las dos señales que se propagan en sentidos opuestos. Bueno, esto es lo que nosotros queremos, esta es la solución que nosotros queremos encontrar. Por lo tanto, nosotros queremos, para que se entienda a dónde queremos llegar para poder deducir la ecuación diferencial, nosotros queremos encontrar una ecuación diferencial que pueda ser satisfecha por esta solución. Eso es lo que queremos. Entonces ustedes, si se acuerdan de análisis matemático, cuando ustedes tenían una ecuación diferencial y encontraban una solución general, ustedes sabían que si derivaban esa solución general una vez o dos veces, dependiendo si la ecuación diferencial era de primero o de segundo orden,
ustedes obtenían como resultado la ecuación diferencial. O sea, la ecuación diferencial se obtiene derivando la solución, o viceversa, la solución se obtiene integrando la ecuación diferencial. Eso me imagino que está claro. Por lo tanto, si yo tengo la solución, para poder obtener la ecuación diferencial, que es lo que queremos deducir, lo que vamos a hacer es comenzar a derivar. Epa, me pasé del arco. Momento. Ahí está. No sé qué botón toqué, que se había roto todo. Bueno, vamos a comenzar entonces a derivar con respecto a x y con respecto a t como una función compuesta, porque fíjense que esta solución depende de la variable temporal t y de la variable espacial x. Entonces vamos a tener que derivarla respecto de dos variables. Es una función compuesta, en donde x menos bt le vamos a llamar r, y a x más bt le vamos a llamar s. O sea, R va a ser esto, S va a ser esto otro. Entonces nosotros podemos pensar de que la derivada de I tiene que ser la sumatoria de la derivada de F más la derivada de G. Pero estas dos son funciones compuestas. Como son funciones compuestas, para ayudarnos, vamos a usar el esquema que ustedes conocen bien de análisis matemático 2 y vamos a escribir estos dos grafos. Entonces, este es el grafo que corresponde a la derivada de la función compuesta pensando en la f, y este es el grafo que corresponde a la derivada de la función compuesta pensando en la g. Lo mismo que le vamos a hacer a la f, vamos a hacerle a la g. La diferencia va a estar en un signo, así que podemos pensar y concentrarnos en cómo se hace con la f, y claramente ustedes pueden después comprobar que es lo mismo que se le hace a la g. Lo único que va a cambiar, como verán, es una cuestión de signo. Entonces podemos concentrarnos en la f. Si nosotros queremos derivar la f como función compuesta y le llamamos a x menos bt, es decir, al argumento de esta función r, entonces nosotros decimos que y depende de r y r a su vez depende de x y de t, siendo r esa función. ¿Ven? Esto es análisis 2. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la derivada parcial de y respecto de x y la derivada de y respecto de t, las dos derivadas parciales, voy a tener dos fórmulas. En una fórmula voy a obtener un término, el que sea la derivada de f respecto de r por la derivada de r respecto de x, parcial, y luego la derivada de f respecto de r por la derivada de r respecto de t, parcial. Esto es análisis 2. O sea, esto es justamente lo que tenemos acá, es algo que ustedes en teoría deberían conocer perfectamente bien. Entonces aquí estamos viendo las dos fórmulas para f. Entonces miren, si yo hago la derivada, claro, vamos a otra vez escribir quién es f. F, recuerden que era f de r, donde r era x menos b por t. Entonces, ahora que hemos escrito estas dos ecuaciones, podemos entonces saber qué es la derivada de f respecto de r. Bueno, la derivada de f respecto de r no es más que f' de r. Y la derivada parcial de r respecto de x, y si miramos acá, es 1. Lo mismo pasa con la de abajo. La derivada de f respecto de r es f', y la derivada de r respecto de t es menos b. Entonces nosotros tenemos ahora cuánto vale esto y esto, eso vale f', y cuánto vale esto, que vale 1, y cuánto vale esto, que es menos b. De manera análoga, ustedes pueden luego comprobar que se puede hacer lo mismo con la g, y que estos son los resultados para la g. Como ven, difería, yo les dije, en un signo, pero era exactamente igual, porque en el caso de la g tenemos una g de r, donde r es x más bt. Por eso aparece el signo más. Bueno, pero ahora de esta ecuación, fíjense, queda igual a f' por 1, y esta ecuación queda igual a f' por menos b. Entonces podemos despejar f'.
si esta era f' por 1, entonces f' es la derivada de y respecto de x. Y si esta era f' por menos b, entonces f' no es más que menos 1 sobre b por esta derivada parcial. Como esto y menos 1 sobre b por esta derivada parcial es f', porque las hemos despejado, podemos igualarlas. Entonces, cuando igualemos esta con menos 1 sobre b por derivada de y respecto de t, vamos a obtener esta relación. Esta relación se obtuvo despejando f' de acá y de acá e igualando. Y lo mismo vamos a hacer con la g. Estos son pasos, como verán, algebraicos muy sencillos. No debería para ustedes ser complicado. Al contrario, esto es hacer lo que ya saben hacer. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que nosotros queremos que ambas soluciones, por decirlo de alguna manera, tanto la solución de f, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, voy a la filmina anterior. Queremos que esta solución y esta solución, las dos, satisfagan al mismo tiempo la ecuación diferencial. Por lo tanto, nosotros queremos que las dos soluciones satisfagan al mismo tiempo esto y esto. Pero miren, ¿qué diferencia hay entre esta expresión y esta otra expresión, habiendo hecho los mismos pasos? La única diferencia es un signo, pero las expresiones son iguales. Entonces, para que ambas expresiones satisfagan una misma ecuación, y no dos ecuaciones separadas, nosotros podemos tomar el cuadrado de estas dos soluciones. Si tomamos el cuadrado de estas dos soluciones, es decir, esto al cuadrado, es lo mismo que esto al cuadrado, y esto al cuadrado es lo mismo que esto al cuadrado, pero al tomar el cuadrado, fíjense que el signo ya no importa. Entonces, si nosotros decimos que esta ecuación diferencial satisface estas dos soluciones, es cierto, las satisface al mismo tiempo, esta ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial, que en realidad son derivadas de primer orden al cuadrado, al igual que nos pasó con la de Laplace y al igual que nos pasó con la ecuación de calor de Fourier, nosotros no podemos resolverla porque las condiciones de contorno, las condiciones iniciales, se dan para una ecuación diferencial de segundo orden. Está bien, a derivadas parciales, pero de segundo orden. No están dadas las condiciones para una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esta ecuación que está acá no nos sirve, a pesar de que esta satisface las dos soluciones. Esta ecuación diferencial dada en términos de primer orden no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y bueno, necesitamos encontrar una derivada parcial de segundo orden. Lo que vamos a hacer es volver a derivar esta o esta. ¿Por qué digo esta o esta? Porque ya sabemos que si tomamos el cuadrado va a dar lo mismo que sea la f o que sea la g. Miren, al cuadrado, si uso esta solución o esta solución, es exactamente lo mismo. Entonces podemos concentrarnos en una de las soluciones. En la f, por ejemplo, volver a derivarla, y si el resultado lo sigo manteniendo al cuadrado, es decir, el signo no me importa, sé que va a satisfacer también la g, que va a ser solución de la g. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a volver a derivar la y, pero respecto de f. Entonces, hacemos una derivada segunda de y respecto de x dos veces y una derivada segunda de y respecto de t dos veces. Antes teníamos la derivada de y respecto de x y la derivada de y respecto de t. Entonces la volvemos a derivar respecto de x y a esta la volvemos a derivar respecto de t. Así. Si a esta la derivo de nuevo respecto de x, recuerden que la solución de esta era f' y la solución de esta era menos b por f'. Acá están, f' y menos b por f'. Sería derivar la f' respecto de x, o sería derivar menos b por f' respecto de t. Si a esta la estoy derivando respecto de x de nuevo, tengo que derivar la f' respecto de x. Y si a esta la estoy derivando respecto de t de nuevo, tengo que derivar la menos b
por f' respecto de t de nuevo. Ahora, la derivada de esta respecto de x, fíjense cómo la f, fíjense, es una función de r, entonces para derivar la r respecto de x la tengo que derivar como función compuesta, entonces va a ser la derivada de f respecto de r por la derivada de r respecto de x. Pero la derivada de r respecto de x habíamos visto que es 1. Miren, la derivada de esto respecto de x es 1, esto vale 1. Y la derivada de f respecto de r de nuevo es f segundo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Nada más que menos b es una constante, entonces vamos a derivar la f respecto de r y vamos a derivar r respecto de t. O sea, si nosotros queremos derivar esta r respecto de t, tenemos que derivar la r respecto de la f respecto de r, perdón, y la r respecto de t. Es función compuesta. Entonces este menos b es una constante, la derivada de esto no es más que f segunda, y la derivada de esto, si yo derivo esto respecto de t, es menos b. Menos b por menos b, b cuadrado. Entonces no nos importa el signo. Lo mismo si yo hago con esta otra. Si ustedes hicieran exactamente lo mismo con esta y volvieran a derivar ahí respecto de x otra vez, respecto de x, y ahí respecto de t otra vez respecto de t, harían todos los pasos y verían que obtendrían exactamente f segunda y b cuadrado por f segunda. O sea que da lo mismo derivar la f o la g. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar f segunda. F segunda es esto. Y f segunda es esto por 1 sobre b cuadrado. Entonces podemos igualar las f segundas y nos va a quedar exactamente la ecuación que nosotros estamos buscando, y esa ecuación que ustedes tienen ahí es la famosa ecuación de onda. Esta ecuación particularmente se puede demostrar. ¿Cómo se demuestra? Muy simple, se puede demostrar derivando esta función y metiéndola en la ecuación para ver que esta satisface soluciones de este tipo, que son ondas longitudinales que se desplazan hacia la derecha, y satisface soluciones de este tipo, que son ondas longitudinales que se desplazan a la izquierda. Por lo tanto, satisface la suma de las dos soluciones. Se pueden sumar estas dos soluciones, y era igual a esto más esto, entonces se puede derivar dos veces respecto de x, se puede derivar dos veces respecto de t, y verían que si igualan las soluciones, esto se transforma en una identidad. Entonces se demuestra que esta ecuación diferencial, que es la que estamos buscando, y que llamamos ecuación diferencial de onda, satisface entonces la suma de esta solución con esta solución. Esa era la ecuación diferencial a derivadas parciales que nosotros estamos buscando. Entonces, a esta altura tenemos, o deberíamos saber, cuál es la idea. Esto lo repito, lo dije en la clase de hiperbólicas, perdón, de elípticas, lo dije en la de parabólicas y lo digo ahora en la de hiperbólicas. Yo no voy a tomar en un examen final la deducción escrita paso a paso y detallada de ninguna de las tres ecuaciones, pero sí puedo preguntar cómo hacen para deducirlas. Entonces, si yo les preguntara cómo hacen para deducir la ecuación de onda, ustedes deberían decir: parto de una solución general. La solución general es la solución que contempla una onda longitudinal que se desplaza a la derecha, más una onda longitudinal que se desplaza a la izquierda. La suma de las dos plantean una solución general. A partir de esa solución general, empiezo a derivar como función compuesta. Entonces hago la derivada como función compuesta, vuelvo a derivar como función compuesta para obtener las derivadas segundas, y despejando algebraicamente e igualando los resultados, obtengo la ecuación diferencial de onda que estoy buscando. ¿Está?
O sea que ustedes me pueden explicar perfectamente bien cómo se hace para deducir estas ecuaciones. Muy bien, ahora que ya la hemos deducido, vamos a ver entonces cómo planteado un problema, porque lo que nosotros queremos justamente es resolver un problema que se modela con esta ecuación. Entonces vamos a ver cómo se puede resolver un problema. Primero que nada vamos a decir que un tipo de problema de un movimiento oscilatorio, transitorio, que se mantiene indefinidamente en el tiempo, como es una cuerda vibrante, se puede expresar de manera general entonces de esta forma. Ahora U es una función genérica. ¿Por qué? Porque U puede ser I, puede ser Z, puede ser lo que ustedes quieran. U es una función genérica, pero por lo que vieron recién, había una derivada parcial de esa función, que es la solución que estamos buscando respecto del tiempo dos veces y respecto de la posición dos veces. Y además habíamos visto que esta estaba multiplicada por 1 sobre b cuadrado, donde b era la velocidad de propagación longitudinal de esas señales. Bueno, vamos a llamarle alfa cuadrado a esa constante. En vez de llamarle 1 sobre b cuadrado, para no andar con 1 sobre b cuadrado para todos lados, le vamos a llamar alfa cuadrado directamente, y como estaban igualadas, la pasamos para el otro lado restando, la igualamos a 0, entonces esta es la forma más general de representar entonces un problema de este tipo. Fíjense que esta ecuación, ahora a derivadas parciales, tiene un rango de validez. X es válido entre 0 y L, entendiendo L la longitud total de la cuerda. Antes y fuera de ese rango, no sé si esta ecuación va a poder modelar el problema. Modela solamente el problema en el rango en el cual la cuerda tensa está atada, entre 0 y la longitud L. Y por otro lado, el tiempo t es válido para t igual a 0 hasta infinito. Por eso fíjense que el tiempo no está acotado. La posición sí está acotada por dos valores extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Pero el tiempo está acotado por un valor inferior, o sea, arranca esto en el tiempo igual a 0 cuando yo arranco un cronómetro, pero como esto dije que se iba a mantener oscilando indefinidamente, no tiene un punto de estabilización. Esto se extiende hasta el infinito. Por eso no está acotado temporalmente, es un problema no acotado temporalmente. Esto nos permite definir un dominio, claro, el dominio como un rectángulo semi-infinito. Este rectángulo, que le hemos llamado D, fíjense que está acotado en la izquierda y en la derecha por las posiciones 0 y L. O sea que la cota espacial viene dada por la posición 0 y la posición L, es decir, la longitud total de la cuerda. Mientras que la cota temporal, estamos viendo la evolución temporal en sentido vertical, la evolución temporal está acotada en el tiempo igual a 0, pero no tiene cota superior. Por eso es como un rectángulo semiabierto. ¿Mm? Esta parte no termina. El rectángulo se extiende hasta el infinito. Todo el problema, todo lo que nosotros vamos a ver en este problema, se va a desarrollar dentro de este rectángulo. Es como si este rectángulo representara el conjunto de todas las fotos que yo le puedo sacar a mi problema. Entonces yo vería para diferentes valores de tiempo, o sea, acá estamos considerando en este sentido valores de tiempo. Entonces, para diferentes valores de tiempo, sacara la foto de cómo está la cuerda en ese momento y vería entonces si está vibrando hacia arriba, si está vibrando hacia abajo, si tiene muchas ondas, si no tiene muchas ondas. Entonces, con cada foto yo vería. Entonces, ¿y esas fotos a dónde las puedes sacar? Y en cualquier momento. Entre t igual a 0 y t igual a infinito la puedo sacar en cualquier momento. Por eso es que
los puntos de la cuerda van a estar en cualquier lugar de este rectángulo. Entonces, esto es t igual a 0, este es igual a, perdón, este es x igual a 0 y este es x igual a L. Entonces, lo único que nosotros necesitamos agregar para poder resolver este tipo de problemas son dos condiciones iniciales, o lo que sería lo mismo decir una doble condición inicial. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver enseguida por qué esto es así. Enseguida lo vamos a ver y van a entender por qué necesitamos dos condiciones iniciales. Pero sí lo que puedo decir en este momento, para que quede bien, bien claro y se entiendan qué representan estas dos condiciones iniciales, es que una, la que hemos llamado F1, representa la posición de todos los puntos de la cuerda en el tiempo cero. Es decir, esto es a dónde se encuentran los puntos de la cuerda en el arranque. Hagan de cuenta que ustedes tironearon la cuerda de una guitarra y en un momento dijeron, bueno, vamos a empezar a medir ahora. Bueno, en el momento que dijeron ahora, sacan una foto de esa cuerda. Entonces, yo voy a hacer un dibujito acá arriba para que se vean. Supónganse que la cuerda está atada acá y está atada aquí. Entonces, cuando ustedes dicen ahora, no sé, por ejemplo, la cuerda está así, una suposición. Entonces, en ese momento, todos los puntos de la cuerda tienen una posición. Todos los puntos de la cuerda tienen una posición, una altura determinada. Fíjense que si yo considero esto y esta distancia la considero x, este punto que está a una distancia x1 y este punto que está a una distancia x sub i, tienen una altura determinada. Bueno, la configuración de alturas de este punto viene dada por esta función. Ah, ahora entiendo qué significa esta función. La u, en este caso sería i, yo les dije que la u era genérica, la i, ¿ven? Me daría la altura de estos puntos, de los diferentes puntos de la cuerda, en el tiempo igual a 0, en el momento de arranque. Pero ¿qué más necesito? Y bueno, piensen ustedes un momento. Piensen ustedes un momento. Supónganse que yo les digo de que les voy a mostrar una foto de una pelota en movimiento. ¿Está bien? Yo les muestro una foto de una pelota en movimiento. Así. Entonces yo les pregunto. Ustedes miran la foto. Entonces yo les digo, ¿para qué lado se está moviendo la pelota? Ah, no sé, me van a decir. Es una foto, me van a decir. Yo no sé para qué, encima es una pelota. Entonces yo no sé para qué lado se está moviendo la pelota. Yo no sé si la pelota se está moviendo para la derecha o para la izquierda. O sea, usted con la foto me está dando la posición de la pelota. Me está diciendo a dónde está. Me está diciendo que está en este punto y no en este ni en este. Pero no me está diciendo con la foto si la pelota se va al punto que está a la derecha o se va al punto que está a la izquierda. Me falta datos, me va a decir usted. Me está faltando, me tiene que decir, además de la foto, usted me tiene que decir para qué lado se está moviendo la pelota. Bueno, la segunda condición inicial, que viene dada por una derivada, la derivada de una función, si esta función, estamos hablando de la función i, recuerden que esta u es una genérica, pero si i representa la altura de los puntos, la derivada de i va a representar la velocidad vertical de los puntos. Claro, si i representa la posición en i, la altura de los puntos, su derivada, ¿ven? Su derivada respecto al tiempo va a representar la velocidad con que se mueven los puntos. Entonces, la siguiente condición inicial me va a decir si este punto se está moviendo hacia arriba. No, me queda medio feo lo que estoy dibujando acá, pero estoy tratando de dibujar una flecha. Si estos puntos se están moviendo hacia arriba o se están moviendo hacia abajo y con qué velocidad se están moviendo. Entonces, estas dos condiciones vienen a completar la información que yo necesito para poder empezar a describir el problema. ¿Cuál es la información entonces que yo necesito en el tiempo t igual a 0? Miren, tiempo t igual a 0. Y necesito la posición inicial de los puntos y necesito la velocidad inicial que tienen los puntos. Ah, listo, ya está. Ahora estoy empezando a entender por qué necesito de dos condiciones iniciales, al menos intuitivamente. Después vamos a ver
en las cuentas, que si yo no tuviera esas condiciones iniciales, no puedo hacer las cuentas. Pero se entiende, en este punto voy a hacer un altito y paréntesis. ¿Es claro el concepto de por qué entonces necesito dar dos condiciones iniciales? Porque este problema, para poder ser descripto, necesita dar la posición de cada uno de los puntos de la cuerda y la velocidad de cada uno de los puntos de la cuerda para saber si esta onda vibrante en su vibración se está yendo para arriba o se está yendo para abajo. Si no, no puedo empezar la descripción. Perfecto. ¿Qué otra cosa tengo que dar? Bueno, las condiciones de contorno, porque estoy dando condiciones iniciales, como dijimos, para t igual a 0, pero tengo que dar la condición de contorno para x igual a 0 y para x igual a L. ¿Qué son las condiciones de contorno? Y las condiciones de contorno tienen que ver con, de alguna manera, describir qué le está pasando a los puntos estos que son los puntos en donde yo tengo atada la cuerda. Miren, para que ustedes se den una idea. Supónganse que dos de ustedes se paran con una cuerda, no se separan, se paran con una cuerda de 10 metros de largo, tensa. ¿Está bien? Y la mantienen tensa. Entonces, vengo yo y tironeo la cuerda y la cuerda empieza a vibrar. Y supongamos que no hay ningún fenómeno extra que hace que ese movimiento sea amortiguado y la cuerda se mantiene hasta el infinito vibrando en ese sentido. Bueno, ustedes que mantienen la cuerda tensa y sujeta a una cierta altura del piso, vamos a suponer que los dos deciden mantener la altura a 1 metro, representan las condiciones de borde o de frontera. Me dicen las condiciones de borde o de frontera que la posición I, porque recuérdense que esta U es genérica, la posición I, la altura, en el extremo izquierdo es 1 metro, esa sería, por ejemplo, la condición para acá, y en el valor derecho 1 metro. Pero ¿qué pasaría si uno de ustedes decide inclinar la cuerda, es decir, levantar uno de los extremos a 2 metros? Entonces ustedes pondrían, por ejemplo, el extremo izquierdo a 1 metro y el extremo derecho a 2 metros. La cuerda originalmente arrancaría inclinada. Entonces, igual vengo yo, tenso la cuerda y la suelto y empieza a vibrar. Y ustedes van a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. La posición de estos puntos ahora cambia por la posición de los puntos extremos, lógicamente. No es lo mismo arrancar con este punto a 1 metro y con este punto a 2 metros. Y ahora podemos complicar mucho más la cosa. Podemos hacer que aquel que está parado a la izquierda mueva oscilatoriamente la cuerda a una velocidad constante, mueva para arriba y para abajo la cuerda entre 50 centímetros y 1 metro a una velocidad constante. Y el que está a la derecha mueva la cuerda a otra velocidad con otro movimiento oscilatorio distinto. O sea que además de vibrar la cuerda, los extremos se están moviendo. Esas condiciones se tienen que poder expresar con una función G1 y G2. Así como hay una función que representa la posición, ¿ven? De todos los puntos en el momento inicial, y hay otra función que representa la velocidad de todos los puntos en el momento inicial, hay dos funciones que representan la posición en el tiempo de los puntos extremos. Por eso estas funciones dependen del tiempo. Todo eso serán datos del problema, pero como verán, yo tengo que contemplar esos casos particulares. Tengo que contemplar que eso puede ocurrir. Entonces la descripción del problema va a cambiar totalmente si los extremos están fijos o se están moviendo. Y eso lo tengo que poder describir de alguna manera. Bueno, todo esto se describe con condiciones de contorno, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, que vengan dados por una función. Bueno, ahora que ya he dicho cómo es la forma general de la ecuación diferencial que yo voy a resolver y cuáles son las condiciones que van a darse para esa ecuación diferencial,
entonces vamos a ver cómo la resolvemos. Como toda EDP, vamos a usar el método de diferencias finitas. Entonces, como vamos a usar el método de diferencias finitas, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es tomar valores discretos de las variables continuas involucradas. ¿Se acuerdan que habían 3 pasos? Primero, tomar valores discretos de las variables continuas involucradas. Si yo les pido cuáles son los pasos de la resolución por el método de diferencias finitas, por ejemplo, para ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, no me enumeren los 3 pasos, me los pongan así, por ejemplo, en un examen, como eh, tomar valores discretos de las variables continuas. Reemplazar, no me pongan eso, sino expliquen, lógicamente. Y si es un oral, obviamente por sentado que hay que explicar. O sea que el primer paso es tomar valores discretos. ¿Por qué tengo que tomar valores discretos? Porque el primer paso es transformar la variable continua en pasos discretos de las variables continuas involucradas. Entonces, como en este problema hay 2 variables continuas involucradas, que es el tiempo y el espacio, tengo que tomar pasos espaciales y temporales. Fíjense que los pasos espaciales tienen que ver con dividir la longitud total de la cuerda en n puntos de malla. Por eso puedo considerar el delta de x como L divididos a n. Miren esto, porque se los acabo de mostrar en una diapositiva y se los voy a volver a contar. O sea que el paso delta de x se les puede dar en un problema o se les puede dar la longitud de la cuerda y la cantidad de nodos que yo quiero en un problema. Entonces, si yo les digo con n igual a 8, la longitud de la cuerda es de 8 centímetros, con n igual a 8, entonces ustedes saben que el delta de x es 1. No hace falta que yo les dé el delta de x en un problema. Si les estoy dando, por ejemplo, la cantidad de nodos que yo quiero tomar en cuenta en la longitud total de la cuerda. ¿Está claro eso? Lo explico, lo digo. Lamentablemente son muy poquitos los que vienen a clase. Yo entiendo y supongo y espero, deseo, que aquellos que no, al menos escuchen las clases. Es obligación de ustedes escucharlas. Entonces, si yo no les doy el delta de x, no me digan, pero no me dio el delta de x, usted me hizo trampa. No, porque yo te lo dije. Yo te dije, y es más, me detengo otra vez y lo vuelvo a decir. Puede que no te dé el delta de x, puede que te dé el n. Entonces, si te doy el n, el delta de x lo vas a calcular considerando la longitud total de la cuerda dividido el n que te doy. Porque lo está diciendo el teórico. Si eso no lo sé hacer, porque no estás entendiendo qué se trata esto. ¿De acuerdo? No vamos a salir con nada raro. Esto es estudiar de qué estamos hablando y qué es lo que está representando cada cosa. Y el delta de t, no, el delta de t lo elegís vos. Ahí vamos a ver que hay un criterio eventualmente para elegir correctamente el delta de t. Pero el delta de t tiene que ver con la decisión que vos tomás de tomar, valga la redundancia, fotos del problema. Si yo quiero tomar el problema, fotos del problema cada un segundo, bueno, el delta de t será 1, entendiendo la unidad de tiempo como segundo. Si la unidad de tiempo es hora, y quiero cada una hora, el delta de t también va a ser 1, pero estoy tomando la unidad de tiempo como hora. Entonces eso va a depender, el delta de t, como cuántas unidades de tiempo yo estoy considerando. ¿Está bien? Ahora, lógicamente, como verán, vamos a seguir utilizando el subíndice I para referirnos a los puntos de malla generados. Y vamos a referirnos al subíndice J para hacer referencia a la evolución temporal del modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el segundo paso del método de diferencias finitas? Y el segundo paso del método de diferencias finitas es reemplazar las derivadas segundas, en este caso, por aproximaciones en diferencias finitas divididas centradas. ¿Por qué centradas? Ya habíamos dicho, porque son las que tienen mejor orden de aproximación. Son más aproximadas que es la hacia adelante y hacia atrás. Entonces acá, aparentemente, no tengo dificultad. Bueno, de alguna manera, yo en las parabólicas intenté hacer centrada. Después me di cuenta que la de primer orden no se podía centrar porque yo no tenía valor
o no tenía conocimiento del estado anterior en el momento inicial, entonces no la pude centrar. Vamos a hacer centradas, en principio, y vamos a ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, tendré que rectificar. Pero en principio, yo tengo que usar aproximaciones centradas. ¿Por qué? Porque quiero que tenga un buen orden de aproximación. Cuando yo centro, tengo un error de truncamiento global del método. Sí, sí, es el error de truncamiento global de las aproximaciones, sí. Por lo tanto, el error de truncamiento global del método es h cuadrado. ¿Por qué? Porque el error global de truncamiento de estas aproximaciones es h cuadrado. Entonces, fíjense que acá dice diferencia, derivada parcial respecto de t dos veces, entonces tengo que poner delta de t cuadrado. Y acá delta de x al cuadrado. Entonces, si la variable es t, el subíndice que varía es j. Si la variable es x, el subíndice que varía es y. Es muy fácil. Entonces voy a reemplazar en la ecuación esto y esto. Entonces lo único que me va a quedar es el alfa cuadrado. ¿Y para qué hago el segundo paso? Y acá viene la explicación importante. Porque haciendo estos reemplazos, transformo la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Ese es el para qué hago ese segundo paso. No puede faltar esa respuesta en el para qué. Si yo les pregunto para qué hacen el reemplazo y ustedes me responden para poder resolver el problema, te voy a decir no, no. Porque el problema lo podría resolver de manera analítica, con lo que ustedes saben de análisis matemático 2, usando Fourier. Entonces no hacen eso para resolver el problema. ¿Para qué lo hacen? Y porque es el método. No, tampoco. No es porque es el método. O sea, el método utiliza el método de diferencia finita dividida. Entonces la razón, la respuesta es porque deseo transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica ahora que yo pueda operar de manera iterativa, que yo pueda resolver de manera iterativa, que no puedo hacer con una función, con una ecuación diferencial. Entonces, muy importante, fíjense, no es que yo quiera de memoria algo, sino que yo quiero la comprensión de por qué están haciendo las cosas, si no, la cosa no anda. Entonces yo se los digo, por supuesto, de buena onda, no me malinterpreten, por eso es que lo estoy repitiendo tanto y se los cuento y se los digo, ¿m? Porque mala onda sería contarles esto y después tomárselos. Está bien, se los dije, pero se los digo y se los repito, les explico por qué se los estoy explicando y qué es lo que a mí me interesa en un momento dado si yo les pregunto del tema. Bueno, el segundo paso ya lo tenemos. ¿Y cuál era el tercer paso? Y el tercer paso era obtener la ecuación. La ecuación que yo voy a aplicar en cada punto de malla, ¿se acuerdan? Ese era el tercer paso. O sea que el tercer paso tiene que ver con despejar. O sea, el tercer paso tiene que ver con empezar a trabajar algebraicamente con esta ecuación, ahora que tengo acá algebraica, para poder obtener y despejar la incógnita. O por lo menos despejar el valor que va a representar la ecuación, la fórmula que yo voy a aplicar en todo o en los puntos de malla generados a lo largo de la cuerda vibrante. Bueno, entonces fíjense que los pasos son muy sencillos, porque este delta de t cuadrado, que pasa para el otro lado multiplicando, junto con el alfa cuadrado y el delta de x al cuadrado, le voy a llamar lambda al cuadrado. ¿Por qué en vez de llamarle lambda al cuadrado no le llama lambda? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es una cuestión, aunque parezca mentira, de simplificación. Porque si todas están al cuadrado, alfa, delta de t y delta de x, entonces lo que me está diciendo que esta relación es una relación al cuadrado. Es la relación de algo, alfa, delta de t y delta de x al cuadrado. Si yo tengo delta de t, yo tengo delta de x porque ese es el dato del problema, y tengo alfa, porque normalmente ese es el dato del problema, pocas veces tengo alfa al cuadrado, pero si lo tengo alfa al cuadrado, bueno, directamente tengo alfa al cuadrado. Entonces quiere decir de que puedo hacer esta operación, elevar al cuadrado y tener el lambda, si yo tengo alfa, delta de t y delta de x, o viceversa. Si tengo todos estos datos, puedo, sacando la raíz cuadrada, ver cuánto vale alfa por delta de t sobre delta de x. Ya veremos que eso tiene una utilidad bastante práctica. Entonces, como verán, esto no es querer complicar la vida, sino simplificarla. Si todo está al cuadrado,
Entonces, ¿por qué le voy a llamar Pepito? Le llamo Pepito al cuadrado. Entonces es más fácil. Si todo está al cuadrado, es Pepito al cuadrado. Entonces, bueno, todo esto que está acá le llamo lambda, y ahora acá hay algunos cuantos pasos algebraicos, pero que son tan simples y tan sencillos que se pueden casi mentalmente hacer. Porque yo tengo u sub i j más 1. ¿Tengo algún otro sub i j más 1 por acá? No, entonces lo voy a dejar solito. Después tengo menos 2 sub ij. Ah, pero también tengo un menos 2 sub ij acá, que está multiplicado por lambda al cuadrado. Ah, entonces lo puedo sacar al 2 factor común de 1 menos lambda al cuadrado. Así de simple. Y este lo puedo pasar para el otro lado, también restando. Entonces, acá está, restando para el otro lado. Y dejar este más este multiplicando por el lado al cuadrado. O sea, los pasos algebraicos son muy sencillos. Y ustedes me van a decir, en este punto, y yo también podría preguntarlo, si se los cuento, ¿por qué pasó restando este y no pasó restando este otro? ¿Por qué despejó este y no despejó este otro? Bueno, mire, porque este representa, lean los subíndices, este representa la altura, vamos a decir, si estamos considerando una cuerda vibrante, la altura de cada punto de la malla, subí, la altura de cada punto de la malla en el tiempo siguiente. La altura de cada punto A, puedo predecir a dónde van a estar los puntos de la cuerda en un tiempo siguiente, conociendo a dónde están ahora, a dónde está ahora el punto que yo quiero calcular, los puntos al lado de los que quiero calcular, y a dónde estaba el punto que quiero calcular antes. Ah, acá tengo un problema. Para poder predecir a dónde va a estar, supónganse que la I latina es 8, estamos hablando del punto 8, del punto de posición 8, el punto de malla número 8, si quieren. Hay 20 puntos de malla, 1, 2, 3, 4, hasta 20. Entonces hagan de cuenta que quiero saber dónde va a estar el 8, el octavo punto de malla. Entonces, el octavo punto de malla, para saber a dónde va a estar, va a depender a dónde está ahora, a dónde está el 7 y a dónde está el 9, y a dónde estaba el 8 antes. Este es el problema. El problema es que yo necesito conocer a dónde están los vecinos y a dónde está el punto actual, que eso no hay ningún inconveniente, pero el problema es que yo necesito saber a dónde estaba antes. ¿Y por qué tengo un problema para este punto, justamente? Porque ahí va a ser problemático en el primer caso, cuando arranca todo el problema. Cuando el problema ya arrancó y voy calculando, saber a dónde estaba el punto antes, no hay mayor dificultad, porque lo único que tengo que ver es la fila anterior. Es lo único que tengo que hacer es, en la fila que estoy parado, miro la fila anterior para predecir la fila siguiente. O sea, que esta fórmula, que yo voy a llamar 1, me serviría para poder calcular la posición de todos los puntos de malla mirando la fila donde estoy parado y la fila anterior. Ah, no hay problema. Sí, el problema está cuando quiera calcular la primera vez, porque la primera vez dice, mira la fila donde estás parado, la fila inicial. Claro, mira la fila donde estás parado y mira la fila anterior. Pero ¿cómo la fila anterior? Me va a decir, si estoy en la inicial, no puedo mirar la fila anterior. Ah, o sea que el primer cálculo no lo vas a poder hacer, o sea, no vas a poder arrancar. Por más que vos tengas una fila inicial, no vas a poder arrancar. Y no, porque no sé a dónde estaban en el tiempo anterior. Bueno, pero tenés algo muy valioso, tenés algo muy valioso. Miren, para que ustedes se den cuenta. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo les doy la foto de la pelota? Y yo les doy la foto de la pelota y yo les digo, ¿ustedes me pueden predecir a dónde va a estar la pelota dentro de un segundo? La respuesta de ustedes es no. ¿Por qué les digo yo? Y porque sé a dónde está ahora, pero no sé para qué lado se está moviendo ni con qué velocidad. Ah, bueno, te doy la foto de la pelota y te digo que esta pelota se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo.
positiva. Entonces ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me podés predecir a dónde va a estar la pelota dentro de un segundo? Sí, a 3 metros de distancia de donde está ahora. Ah, fue facilísimo. Y sí, porque me dio la condición, me dio una condición inicial extra, me dio la velocidad, que era lo que me hacía falta todavía para poder predecir, con la foto que me había dado, a dónde va a estar la pelota. Ah, ahí está. Lo que voy a usar para poder solucionar este problema es la otra información extra que les he dado, que es la de la derivada parcial. La información de la derivada parcial, que es la velocidad inicial de los puntos de la cuerda, me va a servir para poder entonces reemplazar este valor problemático acá y entonces poder calcular o predecir la posición de todos los puntos la primera vez. Bueno, entonces justamente es lo que vamos a hacer. Tengo una derivada parcial de u respecto de t, que eso es dato del problema, entonces la vamos a discretizar. ¿Cómo? Centrada. Ah, pero para la parabólica hicimos algo por el estilo, no la pudimos discretizar centrada, la tuvimos que discretizar hacia adelante. Claro, porque no teníamos dato del estado anterior. Pero acá sí lo tenemos, porque nos dan la derivada, nos dicen con la velocidad que se vienen moviendo las cosas. O sea que sí yo puedo saber a dónde estaba antes. Ah, buenísimo, entonces lo puedo hacer centrado. Claro, lo podés hacer centrado. Entonces lo hago centrado. ¿Y por qué entonces lo voy a hacer centrado si puedo? Y si podés mantenerlo centrado, porque de esa manera vas a mantener el orden de aproximación del problema, el orden del error de truncamiento global del método. Entonces, centrado quiere decir de que esta discretización va a ser igual a la función 2. ¿Se acuerdan que había una función 1 que era la condición inicial, la posición de los puntos, y una F2 que era la velocidad de los puntos? Bueno, entonces esto tiene que ser igual al F2. Ese 2 delta de t pasa para el otro lado multiplicando, y el U sub IJ menos 1, que es justamente el que tengo problema, pasaría sumando para el otro lado y todo esto restando. Como ustedes quieran, lo despejan de manera tal que ahora les queda esta expresión. Es decir, les queda una expresión para el U sub IJ menos 1. ¿Cuál era el que tenía problemas? U sub IJ menos 1. Entonces puedo reemplazar el U sub IJ menos 1 por toda esta expresión. Y eso, al reemplazar el U sub IJ menos 1 por toda esta expresión, como estaba restando, este menos se hace más, me queda así. Y ahora ese U sub IJ más 1 pasará sumando para el otro lado, y voy a tener 2 U sub IJ más 1, y luego dividiré por 2. O sea que una vez que hago el reemplazo, vuelvo a despejar el U sub IJ más 1, U sub IJ más 1, y ahora dice, miren la ecuación 2, o la fórmula 2. Dice que para que vos puedas, ¿se acuerdan que el I latina dije que era el 8, por ejemplo, el punto 8? Para determinar la posición del punto 8, para predecir la posición del punto 8 en un tiempo determinado, necesitas conocer la posición del punto 8 ahora, la de sus vecinos y la velocidad que traía. ¿Ven? Ya está. O sea, ahora sí podés predecir la posición sabiendo la velocidad que traía. Ahora, esta fórmula que le vamos a llamar 2, y ahí quiero que ustedes no se confundan, le llamamos a la anterior fórmula 1 porque es la primera que se obtiene de la discretización. Y a esta le vamos a llamar fórmula 2 porque es la segunda que se obtiene. Pero, irónicamente, la fórmula 2 es la primera que vamos a usar, porque la fórmula 2 nos va a servir para poder calcular la primera iteración. Una vez que nosotros usemos la fórmula 2 para calcular la primera iteración, la descartamos. ¿Por qué descartamos y no seguimos usando esta fórmula? Porque esta trae la velocidad inicial que tenían los puntos, pero la velocidad cambia. Entonces, esto sirve solamente para el arranque. La fórmula 2 sirve para el arranque. Y una vez que hemos usado la fórmula 2, tomaremos la fórmula 1 y empezaremos a usar la fórmula 1 para poder calcular los puntos de ahí en adelante. Bueno, eso es lo que dice acá. Para dónde vamos a usar la ecuación 1 y para dónde vamos a usar la ecuación 2. Entonces,
antes de ver cómo se usan en un ejemplo concreto, digamos nada más que esto respecto a la convergencia y estabilidad del método. La clase pasada habíamos visto cuál era la convergencia y estabilidad, o sea, cuál era la condición de convergencia y estabilidad de las parabólicas. Nosotros podemos hacer lo mismo y podemos demostrar que no lo vamos a hacer. Quizás se pregunten ustedes, bueno, pero ¿por qué no lo va a hacer? ¿Cómo se demostraría? Bueno, se demostraría, ¿se acuerdan cuando nosotros sacamos cómo debía ser el H en un método implícito de Euler, que empezamos a hacer varias cosas por allá, lejos, ya hace tiempo? Entonces nosotros determinamos cuál era el tamaño de paso que nosotros teníamos que considerar para que el método explícito fuese estable y convergente. Para eso tuvimos que hacer varias cuentas, tuvimos que ver cómo se representaban en las iteraciones, bueno, pero era un Euler, era un Euler. Acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. El procedimiento es el mismo, pero es mucho más complejo. Entonces no lo vamos a hacer, no tiene sentido. Pero ya que vimos cómo se hacía con un Euler, uno puede decir, bueno, debe ser algo parecido, más complejo. Lo que me importa entonces no es tanto el procedimiento, sino que siguiendo un procedimiento similar, uno puede demostrar de que la relación que debe existir entre el paso temporal y el paso espacial con respecto al alfa, fíjense que no es el alfa al cuadrado, sino con respecto al alfa, tiene que ver con esta desigualdad. Es decir, que el paso temporal tiene que ser menor o igual que el paso espacial dividido alfa. O el paso espacial tiene que ser mayor o igual que el alfa por el delta de t. Eso ustedes pueden despejar de acá una u otra. Eso quiere decir que si ustedes ya determinaron el paso espacial, pueden saber cuánto es el límite del paso que pueden sacar fotos para que el método sea convergente y estable. ¿Qué quiere decir? Que si a ustedes se les ocurre calcular, por ejemplo, supónganse que esta operación, el delta de x sobre alfa, les dé 1, no sé, 1, un segundo. Supónganse que 1, una unidad de tiempo y la unidad de tiempo sea el segundo, un segundo. Si a ustedes se les ocurre hacer un cálculo cada un segundo o menos, va a andar todo muy bien. Va a converger y se va a volver estable el método. Pero si ustedes lo hacen cada 1,5 segundos, van sacando fotos cada un segundo y medio, va a diverger. Entonces ustedes van a ver que en realidad la cuerda, la altura de los puntos de la cuerda, supónganse que están calculando la altura de la cuerda de una guitarra. En vez de decirles, por ejemplo, 2 milímetros para arriba o 2 milímetros para abajo en un momento dado, les va a decir 5 metros para arriba o 25 metros para abajo. Y ustedes van a decir, ¿cómo 25 metros para abajo? Imposible que la cuerda de la guitarra se extienda tanto. Claro, es que el problema tuyo es que caíste en un problema de inestabilidad del método, porque seguramente el paso temporal que estás tomando es demasiado grande respecto al paso espacial y al alfa que estás teniendo en consideración en tu problema. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, veamos entonces un ejemplo concreto. Fíjense que acá nosotros tenemos una ecuación genérica. Decimos que este problema viene dado por esta ecuación, en donde este valor que se les da acá ya es el alfa cuadrado. Presten mucha atención a lo que les voy a decir ahora, para que no tengamos problemas. Si yo les doy una fórmula con el alfa acá, ya es el alfa al cuadrado. O podría darles en el problema el valor de alfa. Por lo tanto, acá lo tienen que elevar al cuadrado para ponerlo en la fórmula. O les puedo dar el alfa al cuadrado, entonces lo tienen que poner sin elevar al cuadrado. Recuerden que la fórmula general, esto es alfa al cuadrado. Tengan en cuenta siempre eso para, en función de cómo se les dé el ejercicio, sepan qué se les está dando. Si el ejercicio se les da así, esto ya es alfa al cuadrado. O sea que alfa al cuadrado es 4. Alfa es 2. Si el problema dijera que alfa es 2, yo tengo que poner 4. O si el problema dijera que alfa al cuadrado es 4, tengo que poner 4 directamente acá. Y este signo menos es el signo menos genérico que viene de la fórmula. La fórmula siempre va a tener un signo menos ahí. Es hiperbólica. Hiperbólica, recuerden, va un signo menos ahí. Es de la fórmula. Ok.
Además, el problema me da una condición inicial. Me dice a dónde están los puntos de la cuerda en el tiempo igual a 0. Acá está la condición. Y me da dos condiciones de frontera. Me dice que el extremo izquierdo está a la altura 0 y el extremo derecho está 1 centímetro, 1 metro, no importa, una unidad de distancia más abajo. ¿Ven? No dice centímetro, no dice metro, pero uno puede considerar de que esto es una unidad de lo que sea. En kilómetros, bueno, será 1 kilómetro más abajo. Si está en metro, 1 metro más abajo. Si está en centímetro, 1 centímetro más abajo. ¿Está bien? Cuando no hay unidades explícitas en un problema, uno está considerando solamente las magnitudes. Y uno dice menos una unidad hacia abajo, de lo que sea. Eso es, fíjense, a la otra distancia. Pero acá ya me está dando la distancia, 0 a 0,5. O sea que yo ya sé que esta cuerda mide 0,5 unidades de distancia. Por ejemplo, si la unidad de distancia es 1 metro, mide 50 centímetros. Pero mide 0,5 unidades de distancia. Bueno, y además me dice que la velocidad inicial de todos los puntos es 0. Eso me dice, o sea que justo arranca en el momento que yo tengo la cuerda totalmente pulsada. Esa es la posición 0, es decir, yo he agarrado la cuerda de la guitarra y la he estirado y estoy por soltarla. En ese momento están la cuerda de la guitarra, todos los puntos de la cuerda en una posición dada por esta fórmula, pero todavía no la he soltado, o sea, no tienen velocidad, la velocidad inicial es 0. Eso me dice el problema. Si yo ya lo hubiese soltado y les digo de que esto es 2, la velocidad es 2. La velocidad es positiva y es 2, por ejemplo, de cada punto de la cuerda. Bueno, muy bien. Vamos a tomar un delta de x, esto es dato del problema, vamos a tomar un delta de x de 0,1, o sea que se van a generar 4 puntos de malla, en 0,1, en 0,2, 0,3, 0,4. 4 puntos de malla entre 0 y 0,5, cuando tome este delta de x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a ver cuál es el delta de t máximo que puedo llegar a tomar. Lo hago con esto, con el cálculo de estabilidad. Hago la cuenta, fíjense que ahora este es el alfa, por eso dice 2, no dice 4, dice 2, porque es alfa. Hago la cuenta y esto me da menor o igual que 0,05. Menor quiere decir que si yo tomo 0,05, el problema va a ser estable, o puedo tomar un valor menor. Por ejemplo, puedo tomar 0,025. ¿Por qué decido esto? ¿Eso lo decido yo o es dato del problema? ¿Está bien? Si el problema no me diera el dato de delta de t, pero me pide calcular la posición de los puntos en el tiempo igual a 1 segundo, por ejemplo, uno diría, bueno, tengo que llegar hasta 1 segundo con pasos delta de t, miro y digo, bueno, voy a ir, para ir más rápido, como no me dicen nada, voy a ir con paso 0,05. Entonces, 0,05, la próxima vez 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, así hasta 1. Ya está, listo, tengo todos los cálculos. ¿Quiero más precisión? Bueno, voy cada 0,025. ¿Más precisión? Bueno, voy cada 0,00001 si quieres. Pero son más las iteraciones que tenés que hacer. O sea, los datos están explícita o implícitamente dados en el problema. Habrá que ver, de acuerdo a los datos que se dan, si algún dato se requiere calcular y otro no. En un parcial, el delta de x y el delta de t se los vamos a dar. ¿Por qué? Porque el delta de t ustedes lo pueden escoger como quieran, claro, siempre y cuando no sea mayor que esto. Entonces nosotros le vamos a dar el delta de t para que haya uniformidad en las respuestas. Entonces no se preocupen. Pero sí se podría preguntar cuál es el delta de t máximo que podríamos dar para este problema. Ustedes tienen que calcular usando esta fórmula de convergencia y estabilidad. Bueno, ahora vienen todos los pasos. Esto es álgebra pura. Yo tengo la ecuación diferencial, hago el reemplazo por diferencias finitas divididas centradas de estas dos derivadas parciales de segundo orden. Ahí está. Ahora reemplazo el delta de t. Delta de t dije que era 0,025 al cuadrado. El delta de x dije que era 0,1. 0,1 al cuadrado. Puedo
puedo, si quiero, pasar ese 0,25 al cuadrado para el otro lado multiplicar, o sea, puedo pasar todo esto restando, que está restando, lo puedo pasar sumando, y luego el 0,025 al cuadrado multiplicando, y juntar todo esto en un único valor y llamarle 0,25. Este es mi lambda al cuadrado. Entonces le llamo 0,25. Bueno, ahora que le llamo 0,25, empiezo a despejar, y bueno, cuando despejo, estas son muy puras cuentas algebraicas, los invito después a ustedes a hacerla la cuenta, entonces voy a obtener una fórmula que es esta, la fórmula 1. Recuerden que esta fórmula resultó de aplicar el método de diferencias finitas divididas con aproximaciones centradas, y en la que yo voy a poder calcular la posición de los puntos en cualquier instancia de tiempo, conocida la posición del punto en el tiempo anterior, sus vecinos, y la posición del punto en el tiempo anterior al anterior. Bueno, como esto no me va a servir para la primera vez, voy a discretizar la derivada primera, pero la derivada primera centrada, acuérdense que dijimos era dato del problema, la velocidad inicial era 0. Acá está, 0. Entonces este 2 delta de t pasa multiplicando para el otro lado, 0. Entonces este menos pasa sumando para el otro lado, y me queda que este u sub ij menos 1 directamente lo puedo reemplazar por u sub ij más 1. Acá está. Entonces ahora lo puedo pasar para el otro lado sumando, y luego divido todo por 2. Esta otra ecuación, que le llamo 2, es la que yo voy a utilizar para la primera iteración. Bueno, fíjense, presten atención, fíjense que en el ejemplo estoy dando la definición del problema. O sea que el problema puede tener un enunciado o puede ser un conjunto de fórmulas, como está acá. Puede tener un enunciado formal o puede ser, dada la ecuación diferencial con las siguientes condiciones iniciales y de contorno, tac, 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 sabiendo que delta de x es igual a 0,1 y delta de t es igual a 0,025, calcule la posición de los puntos en un t igual a tanto. Ya está, se acabó el problema. O sea, eso es, esto que está acá es el enunciado del problema. Entonces, siempre, una vez que tengo el enunciado, empiezo las discretizaciones, empiezo los despejes, tengan cuidado, en realidad, si esto se hace a mano, tal vez requiera 2 renglones más acá. Tal vez requiera 2 renglones más acá. ¿Por qué digo tal vez? Porque quiero hacer esta parte de manera muy cuidadosa. Pero esto que les acabo de mostrar, cuando yo hago el reemplazo y me doy cuenta que tengo que pasar esto para el otro lado y es 2, no tengo más que dividir esto por 2, ¿ven? 0,75, esto por 2, 0,125, y ya está. O sea, realmente la cantidad de cálculos, que preciso es eventualmente 2, o si esto fuese un poquito más complicado, 4, 2 o 4 renglones más que esto. Por lo tanto, si yo practico, esto no me tiene que llevar mucho tiempo. Lo que tengo que tener cuidado es no equivocarme con los subíndices. Por supuesto, siempre se tiene en cuenta el tiempo que les lleva a hacer esto escrito, porque nosotros lo hacemos no rápido, yo lo hago lento. Yo me pongo y escribo derivada parcial, segunda de u respecto de x de t respecto de t 2 veces. Menos 4, eso es lo que hago yo en una hoja de papel. Y así en esta velocidad que les estoy diciendo lo voy haciendo. Menos 4 por la derivada segunda de u de x de t respecto de x 2 veces igual a 0. Bien, ahora voy a sustituir esta, así hago yo. Y lo voy haciendo, y todo, todo, todo. Cuando termino y llego a la última fórmula, digo, a ver, ¿cuánto me llevó a hacer todo esto? 3 minutos, 5 minutos, no sé, ¿cuánto me llevó a hacer todo esto? Supónganse que me llevó 5 minutos. Yo ya les dije que voy a decir, bueno, entonces voy a suponer que a ellos les puede llevar 10.
¿Por qué? Porque si yo lo hice despacio, ustedes lo hacen despacio, pero con un poco más de firmeza y seguridad, les tiene que llevar a lo sumo el doble que a mí. A lo sumo el doble que a mí. Ahora, si me dicen es muy poco el tiempo, honestamente, chicos, pónganse la mano en el corazón, yo me pongo la mano en el corazón, esto está grabado y no tengo ningún problema que lo discutamos. Honestamente, si esto a mí me lleva 5 minutos, a ustedes no les puede llevar más de 10. Si les lleva más de 10 minutos es porque no están seguros en lo que están haciendo. Entonces usted me dice, son los nervios del parcial. Bueno, entonces yo ya les dije que les voy a dar un poco más de tiempo todavía, por los nervios del parcial. Pero, cuidado, una cosa son los nervios del parcial y otra cosa es no me acuerdo y tengo que ir a ver cómo se hacía. O no me acuerdo acá qué es lo que tenía que hacer, o no me acuerdo cómo era la discretización y tengo que ir a ver. Entonces, si yo tengo que ir a perder tiempo a buscar cómo es la discretización, o cómo hacía la Fórmula 1, o si era esta la que tenía que utilizar primero, o esta la que tenía que hacer segundo, no alcanza, lógicamente, el tiempo. Créanme que esto, hecho despacio, bien, no puede superar el tiempo que nosotros les estamos destinando a ustedes para que puedan hacer el ejercicio. Están perfectamente bien calculados los tiempos. De todas formas, yo ya les dije que les voy a aumentar un poco más el tiempo por los nervios de los parciales. Así que practiquen, 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 practiquen. No dejen a último momento las cosas y no piensen que usando una plantilla esto va fácil, porque vuelvo a repetir en el parcial, poco va a ser útil la plantilla, lo que yo necesito es la fórmula, y como la fórmula depende de cada ejercicio, el tiempo que les lleve a hacer la fórmula y reemplazarlo en una plantilla es lo mismo que les llevó y calcularlo con una calculadora. Bueno, muy bien, una vez que yo tengo las fórmulas, entonces veamos cómo se hace la tabla para terminar. Bueno, muy fácil, esto es muy parecido a las parabólicas, por eso lo que les voy a mostrar es cómo se hace. Después ustedes en el práctico van a hacer el cálculo detallado paso por paso y con la profesora lo van a ir haciendo a mano para que ustedes vean por lo menos la primera iteración o la segunda iteración, cómo les va quedando y lo pueden comparar. De todas formas, pueden ustedes probar con este ejercicio que les he dado ejemplo y con el resultado de la tabla que ustedes tienen acá. Bueno, obviamente lo primero que tengo que hacer es escribir una tabla que va a tener un encabezado que viene dado por justamente los valores extremos de la cuerda. Estamos hablando de la longitud. Va de 0 a 0,5. Como el delta de x era 0,1, entonces yo tengo que poner 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y tengo mis 4 nodos, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Estos son los 4 puntos de malla en los que yo tengo que calcular los valores. Acá están los 4 puntos de malla. Luego, si me piden, por ejemplo, en 0,125 segundos, partiendo de 0, con un paso 0,025, entonces yo digo, bueno, voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Voy a necesitar 5 iteraciones. Entonces, ¿ven? En un examen final, como se pide una tabla y los pasos completos, pero para eso se le da mucho más tiempo, más de 10 minutos, se le da mucho más tiempo, normalmente se piden 2 o 3 iteraciones, no tanto como 5. Con 2 o 3 iteraciones está bien. Con que puedan aplicar la fórmula 2 una vez y la fórmula 1 dos veces, a lo sumo, ya está. ¿Para qué quiero más? Entonces, no es tan largo. Hay que practicar nomás. Yo recomiendo hacer estas cosas a mano. Por favor, usen el Excel como un medio para comprobar si lo que están haciendo está bien. Pero esto háganlo a mano porque recuerden que lo que nosotros evaluamos no es si saben usar Excel, es si saben aplicar el método. Si saben aplicar el método, sabemos que lo van a poder hacer con Excel, con matemática, con MATLAB, con cualquier cosa, en Python, en C, en Java, con lo que sea. Entonces nosotros queremos que ustedes demuestren que saben usar el método, no que saben usar Excel. Y esta materia es para eso. Por eso se los hacemos hacer a mano. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir la condición inicial. La condición inicial, fíjense que viene dada por la fórmula que me decía cuál era la posición de los puntos en el tiempo igual a 0. Acá está. Lo calculo con seno de pi por x, coseno de 2pi por x. X es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y recuerden que la calculadora siempre, siempre, siempre en radianes.
Lo digo por última vez, una calculadora en radianes, en grados o en lo que sea, hay tres funciones, R, D y G. Una calculadora en radianes o en grados, calcula funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de manera diferente. Pero las funciones logarítmicas, las exponenciales, las raíces cuadradas, las sumas, las restas, las multiplicaciones, son los mismos, ¿no? No se ven afectados. Por lo tanto, mantengan la calculadora en radianes y se acabó, porque no les vamos a dar ejercicios en grado. Y si los hay, por ahí, alguna vez vieron un ejercicio en grado, yo ya les expliqué que eso era para que ustedes pudieran hacer la transformación a radianes y pudieran entonces trabajar en radianes. Ese ejercicio en grado estoy hablando de uno de propagación, en la guía de propagación por allá del cuatrimestre pasado. Bueno, tengo entonces la condición inicial. Y acá voy a hacer un comentario porque por ahí han surgido algunas dudas que me preguntaron. La condición inicial podría calcularla acá, pero acá prevalece la condición de frontera. O sea que si la condición de frontera no coincide con la condición inicial, ¿cuál va? ¿La inicial o de frontera? La de frontera. ¿Bien? Si no coincide, va la de frontera. Lo natural es que coincida, en este caso. ¿Por qué? Y bueno, porque es una cuerda que está atada. O sea, lo natural acá es que coincida. Pero no necesariamente tiene que coincidir. ¿Tá? Pero lo natural, si se trata de una cuerda atada en los extremos, y lo natural es que este valor coincida. Que si yo hago este cálculo, el valor que yo ponga acá, ya sea usando la condición inicial o usando la condición de frontera, y tenga que ser el mismo. No así, por ejemplo, con una barra que se calienta, como en el caso de los problemas anteriores, porque podría estar toda la barra a temperatura ambiente, 20 grados, pero de repente acá ponerla a 100 grados y acá a 0 grados. Entonces los extremos podrían tener valores diferentes. Por eso digo, tengan en cuenta ese tipo de cosas, siempre, siempre prevalecen las condiciones de frontera. Por eso no las llené, pero ahora lleno las condiciones de frontera. Me habían dado la condición de frontera en el extremo izquierdo, todo 0, y la condición de frontera en el extremo izquierdo, todo a una altura de -1, ¿se acuerdan? -1 unidad de distancia. Bueno, si yo hago el seno de 0, es 0, claro, y si yo hago el seno de 0,5 acá, o sea, es pi sobre 2, me va a dar 1, y cuando yo haga de 0,5 acá es pi, el coseno de pi es -1, entonces me da -1. Coincide. Era natural. Si se trata de una cuerda, es natural en este caso que las condiciones iniciales coincidan con las condiciones fronteras. Pero, depende del tipo de problema, no necesariamente. ¿Está bien? Porque la oscilación podría ser de temperaturas, por ejemplo. Pero nosotros vamos a estudiar cuerdas vibrantes. No obstante, tengan en cuenta eso que les digo. Bueno, dicho eso, ahora me falta llenar los datos acá adentro. Bueno, la primera iteración la voy a resolver aplicando la fórmula 2, dije. La fórmula 2. La fórmula 2 era aquella que tenía en cuenta solamente los valores de la fila anterior. Fíjense, cada uno de estos valores que van a ir acá, estos son los u sub i j más 1, este valor, por ejemplo, este que acá, ese valor, depende de 0,75 del valor anterior, 0,75 de este, más 0,125 de este más este, u sub i más 1j, u sub i menos 1j. O sea, es 0,75 de este, más 0,125 de este más este. Y así sucesivamente todos, con la misma fórmula, puedo calcularlos a todos. ¿Ven? A todos. Ahí están. Ustedes pueden después comprobarlo. Una vez que yo calculé la primera fila, con la fórmula 2, voy a usar la fórmula 1. La fórmula 1, para poder calcular este valor que tengo acá, eso dice u sub i j más 1, dice 1,5 del anterior, 1,5 de este, más 0,25 de los dos que están al costado, de este y de este, menos el anterior del anterior, menos este, vieron que la primera vez no hubiese podido hacer eso. Entonces es menos 0,25. Bueno, si hago 0,75 de este,
más 0,125 de este más este, menos, perdón, 0,25 de este más este, menos 0,25, que es el anterior del anterior, calculo este punto que está acá y así voy a llenar la tabla y calcular todo. En definitiva, la respuesta es esta fila. La respuesta es cuál es la posición de los puntos para el tiempo 0,125 segundos. Bueno, esta es la posición de los puntos para el tiempo 0,125 segundos. Si ustedes graficaran las tablas que pueden construir con un Excel, esa es la ventaja de usar un Excel, no solamente comprobarlo, sino mirar. Si graficaran estas tablas fila por fila, lo que verían es la evolución de la cuerda vibrante. Entonces, ustedes verían, por ejemplo, la primera foto así, la segunda foto la verían así, la segunda foto la verían así, la siguiente foto así, la otra así, por ejemplo, ¿no? Verían la evolución, cada fila de estas, la evolución de la cuerda vibrante. Bueno, en este caso la cuerda es como que tiene esta parte para arriba y esta parte para abajo. Esta está atado en 0 y esta está atado en -1, o sea que está más abajo. Está como torcida la cuerda. Pero si ustedes grafican eso, verían la evolución de la cuerda en cada una de estas filas. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado al final de la clase de hoy. En el práctico van a hacer ejercicios de esto detallados, paso por paso, y se van a poder sacar todas las dudas al respecto. Les agradezco mucho la atención. Yo voy a dar la clase consulta hoy porque ya alguien me escribió para la clase consulta, así que si ustedes quieren, se pueden conectar. La verdad, Morena, no lo tengo en la cabeza presente, pero está en la diapositiva. Yo te lo confirmo. Si me das un segundo, te lo confirmo. Pero tengo varias materias, entonces por ahí no tengo los parciales en la cabeza, pero ahí te lo confirmo. Si me das un segundito. Bueno, mientras estoy buscando acá, como les estaba diciendo, aquellos que se quieran conectar por alguna consulta, voy a estar conectado. No, Justina, hasta el parcial, al parcial entra hasta incluido serie de Fourier que vamos a ver dentro de 15 días, teórico y práctico. El parcial es en el examen final o coloquio, lo que sea, va a entrar hasta elemento finito, que es un tema que vamos a ver después del parcial. O sea que para aquellos que vayan a rendir el coloquio o incluso o vayan a rendir el examen, lo que sea, el último tema entra para el examen. Es el 28, efectivamente, y el 11 del 11 el recuperatorio. Recuerden que ustedes pueden recuperar uno de los dos parciales e incluso recuperar para levantar si es que, por ejemplo, supónganse que no les fue bien en el primer parcial, pero les va bien en el segundo, bueno, pueden recuperar el primero y si levantan, pueden incluso llegar a la nota para aspirar a la aprobación directa, que es rendir un coloquio. ¿Sí? No nos quedan. A ver, ¿cómo que nos quedan 15? Ah, tienen razón. Bien, Morena. Ok, perfecto. Tenés razón, tenés razón. Hacía o me había hecho la idea de que quedaba el doble de tiempo. Entonces, no, lógicamente va a entrar hasta este tema. Va a entrar a este tema. Entonces, serie de Fourier y, y elemento finito va a entrar para entonces el examen final o el coloquio. Ok, tenés razón, Moreno. No. Entra entonces hasta este tema. Me había hecho la idea de que quedaba el doble, por eso digo, no, sí, va a entrar porque vamos a verlo. Pero no, para el 28 de octubre exactamente quedan 15 días, así que sí, entra hasta este tema. Sí,
es un parcial unificado, igual que el primero. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana.